el nombre del Señor. Primeramente resurrección, luego fe. Si invertimos el orden aquí, convertimos la salvación en un asunto de salvación por obras. Y esto sería un anti-evangelio. Es por eso, mis hermanos, que la regeneración tiene que preceder a la fe. No puede ser al revés. Primero Dios regenera, después nosotros creemos. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que él no puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Primeramente, regeneración, luego podemos entrar en el reino. ¿Cómo entramos en el reino? Por medio de la fe. Según Marcos 1, versículo 15. Hay que creer para entrar en el reino. Pero antes de entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Así que la respuesta a nuestra pregunta es que el nuevo nacimiento precede a la fe. Es decir, primeramente nuevo nacimiento, luego fe. Es por eso, mis hermanos, que la regeneración viene antes de la fe. No puede ser al revés. Un muerto no puede creer. La obra del Espíritu va primero. Inmediatamente crees en el Evangelio, pero es necesario que primero el Espíritu te regenere. E inmediatamente cuando te regenera, crees y entiendes el Evangelio y estás atento a la predicación. Somos nosotros los que creemos y los que nos arrepentimos. Nadie puede hacer eso por nosotros. Pero eso solo puede ser posible cuando el Espíritu Santo nos regenera de pura gracia. En conclusión, la gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra a las personas predestinadas, los regenera, les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. Jason, Will, ¿qué diferencia entre calvinismo y el arminianismo? Calvinismo, arminianismo, bueno, en cuanto a la gracia irresistible, me limito, ¿no?, a la cuestión de hoy, gracia irresistible, los arminianos dicen que la fe precede a la regeneración, mientras que los calvinistas dicen que no, la regeneración precede a la fe. Es decir, que para mí, ¿no?, que soy calvinista, soy reformado, creo que Dios nos tiene que regenerar antes de que podamos ejercer fe, antes de que podamos arrepentirnos. Así que Dios tiene que hacer esta obra sobrenatural en nosotros, nos hace nuevas criaturas, nos hace nacer de nuevo, nos resucita y luego colocamos fe en Cristo y nos arrepentimos. Según el arminiano, Dios de alguna forma te capacita, pero tú tienes que tomar el paso y luego si tú tomas el paso, Dios luego te regenera. Entonces, básicamente podemos resumir la diferencia en la siguiente frase. Para el arminiano es primeramente la fe, después regeneración. Para el calvinista, es primeramente la regeneración, luego la fe. Esta es, a grandes rasgos, la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo en esta cuestión. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la implicación entonces? ¿Cómo aplicamos, cómo obedecemos esa verdad? De que nosotros que éramos muertos, cadáveres espirituales, recibimos vida como un regalo de Dios y debido a esto creímos y llegamos a ser cristianos. Antes que alguien responda al Evangelio, antes que alguien pueda arrepentirse, antes que alguien pueda creer, Dios tiene que intervenir en esa vida, tiene que dar vida. Una, la verdad de que nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos cadáveres, hijos de ira, y luego Dios nos dio vida, versículo 5 de Efesios 2, y luego después de recibir esa vida es cuando nosotros creemos y aún después hacemos obras. Todo lo que viene en la salvación viene debido a la obra de Dios en nosotros, en darnos vida. Ahora veamos cómo se obra el nuevo nacimiento. Así que tenemos muy claro ya que sin nuevo nacimiento no puede haber salvación. Todos los cristianos protestantes están de acuerdo con esto. La pregunta que sigue es, ¿qué debe hacer una persona para nacer de nuevo? Muchos cristianos contestarán que la persona debe creer al Evangelio y entonces así será renacido. Bueno, lo cierto es que aunque parece una respuesta lógica y desde una perspectiva humana, quizás la es, pero no es así bíblicamente. ¿Qué queremos decir? Decimos que no es la fe del hombre lo que produce el nuevo nacimiento, sino todo lo opuesto es cierto. Es el nuevo nacimiento el que hace posible que haya fe en las personas. No es que el que cree en Jesús luego nace de nuevo.
sino es aquel que ha nacido de Dios quien puede creer que Jesús es el Cristo. Segunda línea de argumento, la Biblia enseña que la regeneración precede a la fe. La regeneración precede a la fe. Nadie puede creer antes de ser regenerado. Eso es lo que Pablo plantea en Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, tú estabas muerto en un segundo, luego estás vivo y en ese momento tú puedes creer y arrepentirte, porque un muerto no puede creer. El hombre desde la caída de Adán heredó la corrupción de Adán y peca voluntariamente, de manera que ningún ser humano por su propia naturaleza se va a inclinar hacia Dios, a menos que Dios, por el poder de su Santo Espíritu, lo regenere. De manera que la regeneración viene primero, el hecho de que Dios da nueva vida, y es en esa nueva vida que nosotros creemos. Obviamente yo no he entrado en apoyar estas cosas bíblicamente, porque estamos dando un recuento histórico meramente, pero eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De manera que Dios nos da vida estando nosotros muertos. Evidentemente, la salvación tiene que ser sin condición, incondicional, la elección de Dios. Y dos, Dios tiene que obrar antes de que nosotros podamos dar un paso de fe para creer y arrepentirnos. Ahora, quiero ser honesto. Yo entiendo a nuestros hermanos que tienen preguntas sobre esto. La razón que algunos tienen preguntas sobre esta doctrina es porque se preguntan cómo una persona puede ser regenerada por el Espíritu Santo antes de que haya creído el Evangelio. Y es una muy buena pregunta. Y es la misma pregunta que yo tenía antes de creer las doctrinas de la gracia. Por eso digo que es una buena pregunta. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero creer y obedecer a la palabra del Señor antes que a los calvinistas. ¿Qué es, pues, lo que lleva a los calvinistas a cometer semejante error garrafal interpretativo en Efesios 2? Bueno, se pueden decir muchas cosas al respecto, pero vamos a ver lo más básico para entender por qué los calvinistas cometen semejante error. Vamos a leer de la Biblia, PTX 4, Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Primeramente, en Efesios 2.5, Pablo nos da un orden soteriológico. Es decir, en Efesios 2.5, Pablo no establece si Dios le dio vida a los pecadores por no creer en Jesús, como afirma el calvinismo, o si Dios le dio vida a los pecadores por creer en Jesús, como afirma el provisionismo. Pablo únicamente hace una afirmación. Dios, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora bien, tanto los calvinistas como los provisionistas creemos que es Dios quien nos dio vida. Ninguna de las posturas cree ni afirma que el pecador se da vida nueva a sí mismo. En este debate nadie cree tal cosa y ese no es el debate ni el punto de contención. El debate y el punto de contención es: ¿a quiénes le da Dios la vida salvífica, la vida soteriológica de Efesios 2? ¿A los pecadores que no creen en Jesús, como afirma el calvinismo? ¿O a quienes ponen su confianza en Jesús, el dador de la vida, como afirma el provisionismo? Este es el debate y el punto de contención en este debate. Nuevamente, el debate no es
¿Se dan los pecadores vida espiritual nueva a sí mismos? Ese no es el debate en este debate, porque ninguna de las partes en el debate cree ni afirma tal cosa. Ahora bien, para establecer la doctrina, para afirmar si Dios le da vida nueva a los incrédulos o a quienes creen en Jesús, ambas posturas debemos ir afuera de Efesios 2 y establecer bíblicamente, a la luz del contexto en general, si Dios le da vida a los pecadores sin creer en Jesús como afirma el calvinismo, o por creer en Jesús como afirma el provisionismo, no meramente asumirlo como lo hace el calvinismo. Para dar un ejemplo, en Tito 3:4, Pablo dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si hacemos un análisis de Tito 3:4 y lo aislamos de todo el resto de las Escrituras, de la manera que los calvinistas analizan Efesios 2, aislándolo completamente del resto de la Escritura, y de ese modo concluyen que Dios les dio vida salvífica sin creer, tendríamos que concluir también que Dios salvó a los pecadores sin creer en Jesús. ¿Por qué? Porque la fe no aparece en el pasaje bíblico de Tito 3:4, de la misma manera que no aparece en Efesios 2:5 y 6. Para no cometer semejante garrafal error calvinista, no debemos hacer doctrina de un solo pasaje bíblico como hace el calvinismo, sin analizar el pasaje a la luz de toda la Escritura en general. En Efesios 2:8, Pablo dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muy bien, ahora sabemos por Efesios 2:8 que entre el pecador perdido y la salvación hay un medio que el pecador debe ejercer para recibir o obtener la salvación que Dios hace en él. Es la fe. El medio es la fe. Sin fe no se obtiene el don gratuito de la salvación. Teniendo pues en mente Efesios 2:8, cuando nos acercamos a Tito 3:4, sabemos que para tener esa salvación se antepone la fe, aunque el pasaje no mencione la fe. Podríamos citar Tito así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por medio de la fe. Si no tenemos en consideración Efesios 2:8 cuando analizamos Tito 3:4, vamos a concluir como los calvinistas concluyen analizando Efesios 2:5 y 6. Que Dios le dio vida espiritual nueva sin creer en Jesús, el Hijo de Dios. Ese horrendo error cometen los calvinistas cuando analizan Efesios 2. Aíslan completamente el pasaje del resto de la Escritura, y como el sustantivo fe no aparece en el pasaje, ¿ves?, dicen ellos, Dios nos dio vida espiritual nueva sin creer en Jesús, por la incredulidad. Dios les da vida espiritual nueva sin creer en Jesús a los incrédulos. Por lo tanto, como conclusión lógica, los calvinistas tienen vida nueva en Adán, porque los incrédulos están en Adán, lo cual hace a la doctrina calvinista de la gracia irresistible una doctrina humanista, extraña a la palabra de Dios, una doctrina novedosa, escandalosa y antibíblica, completamente digna de ser rechazada. Para no cometer horrendo error calvinista, nosotros los provisionistas consideramos el contexto general de la Escritura. Por ejemplo, leemos el Evangelio de Juan. Juan concluye el Evangelio así:
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 y 31. Muy bien, ¿cómo concluimos entonces que el pecador, para tener vida espiritual nueva, para pasar de muerte a vida, necesita creer en el Señor Jesús, el dador de la vida? Por el contexto de la Escritura en general. Y cómo también concluimos y rechazamos la gracia irresistible, la enseñanza que enseña que los pecadores no necesitan creer en Jesús para tener vida espiritual nueva, por la Escritura también. En el Evangelio de Juan 8:24, Jesús le dice a los judíos: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús pues no le dice a los judíos como los calvinistas le dicen a los pecadores: si no creéis que yo soy, yo os doy vida nueva para que creáis, como afirman los calvinistas. Apocalipsis 21:8 también dice: pero los incrédulos, su parte será en el lago de fuego. La parte de los incrédulos es el lago de fuego, no vida nueva como afirma el calvinismo. En toda la Escritura encontrarás que los incrédulos, las personas que rehúsan creer en Jesús, el Hijo de Dios, que rehúsan creer en el Evangelio de Dios, no tienen arte ni parte en la vida de Dios. Definitivamente tienes que ser una persona sumamente ignorante para afirmar y enseñar que las personas que no creen en Jesús tienen vida nueva, que no se necesita creer en Jesús para tener vida espiritual nueva, que Dios le da vida espiritual nueva a las personas sin creer en Jesús, a los incrédulos. Una de estas personas tuvo la osadía de afirmar que si un pecador primero cree en Jesús para que Jesús le dé vida, eso sería salvación por obras y sería anti-evangelio. Definitivamente tienes que ser una persona sumamente ignorante para afirmar y enseñar que las personas que no creen en Jesús tienen vida nueva, que no se necesita creer en Jesús para tener vida espiritual nueva, que Dios le da vida espiritual nueva a las personas sin creer en Jesús, a los incrédulos.